Hoy estaremos hablando sobre la geografía política. Resulta que las ciencias sociales, como tal, aportan valiosos conocimientos para la comprensión de las relaciones que existen entre los grupos humanos y su espacio geográfico. Y para ello, pues entonces también se han desarrollado diferentes áreas especializadas, por ejemplo, como la geografía humana, que pues, es una de las ramas de la geografía general. Y en esta área entonces comprende el conjunto de ciencias que estudian la interacción del ser humano con los elementos naturales de un espacio geográfico determinado. Es ahí entonces cuando algunos de los fenómenos que estudia la geografía humana son la que, en este caso, son la distribución de la población en un territorio, las actividades económicas que se desarrollan en una región, pero también la organización política administrativa de los estados o la geografía política. Entonces, desde la geografía humana, nosotros entonces entraremos a trabajar la geografía política. ¿Qué es eso de geografía política? Entonces ahí vemos, estudia la política en los diversos espacios, la organización y características de los estados. Entonces ahí vemos ejemplos o fronteras, la capitalidad, la estructura político-administrativa, el sistema electoral y las relaciones internacionales de conflicto o dominación. Entonces ahí vemos algunas ciencias también que se relacionan con la geografía política, que es la ciencia política, la sociología, la historia política, vamos a encontrar igual la economía, etc. Entonces ahí dejo una pequeña conclusión. Entonces diríamos que la geografía política es parte de la geografía que estudia ¿qué? La distribución y la organización política de la superficie terrestre. Si nosotros entonces entendemos que esa geografía política es parte de o es una rama de la geografía humana que se encarga precisamente de esos procesos políticos y su influencia en la vida de los grupos humanos que habitan en un lugar determinado, pues entonces asimismo nosotros tendremos la facilidad de entender diferentes aspectos que se trabajan desde la geografía política. ¿Como cuáles? Entonces, por ejemplo, vamos a estar hablando aquí de esas ramas de estudio de geografía política. Entonces vamos a estar hablando de la geografía del poder, de que existe una geografía electoral, una geografía de la violencia, una geografía de los estados nacionales y una geografía del imperialismo. Todos estos que acabo de nombrar hacen parte de ¿qué? De esas ramas que estudia la geografía política. Entonces, cuando hablamos de geografía política, entonces vamos a encontrar estas ramas anteriormente mencionadas, la del poder, la electoral, la de violencia, la del imperialismo y de los estados nacionales. Que ya nosotros cuando encontramos estas ramas, pues así vamos a entender que todo tiene, o en este caso hay una organización y un porqué de las cosas que suceden en nuestro territorio, en su forma en cómo se organizan. En este caso, si hablamos de la geografía del poder, entonces ella busca identificar, por ejemplo, las relaciones que se producen entre la organización política de la sociedad y el espacio geográfico. Entonces ahí es, por ejemplo, se caracterizan las normas y los valores que son impuestos por las sociedades y que son adoptados y seguidos por las comunidades. Por ejemplo, en la geografía electoral, entonces esta rama, que también es de la geografía, explica los territorios políticos, pero ya en el sentido de la participación de las comunidades en la elección de sus gobernantes. En el ámbito electoral se encuentra influido por la ideología de los planteamientos dominantes y más llamativos que polarizan la intención de los votantes potenciales. Entonces esa geografía electoral, por ejemplo, en Colombia podría marcar en qué zonas o en qué territorios o en qué ciudades o departamentos
tienen una inclinación política por algún partido político. Entonces, de esa manera se puede comenzar a hacer esa geografía electoral. Desde la geografía de la violencia, entonces esta está relacionada con la caracterización de los orígenes, de los escenarios y los procesos que están muy relacionados o inherentes a la conformación de los grupos armados y sus formas de confrontación. Entonces es ahí cuando se identifican esos grupos, ¿sí?, alzados en armas, esos grupos armados, y en qué lugares, en qué territorios realizan ocupación del territorio, de qué manera ejercen la violencia sobre esos territorios. Entonces es ahí cuando se usa esa geografía de la violencia. Ya desde la geografía de los estados nacionales, entonces ahí se estudia, por ejemplo, la conformación y la organización política de los estados y las naciones. Además, pues también se analizan, por ejemplo, los conflictos que puedan derivarse del ejercicio del poder público. Entonces, también vamos a encontrar la geografía del imperialismo. En esta pues sí se analiza la configuración histórica de los diferentes imperios, sus formas de expansión, su dominio y la transformación del espacio geográfico que ocupan o que ocuparon. Entonces, nosotros hemos analizado en diferentes clases. Hablábamos, por ejemplo, de los imperios que se han formado a través de la historia. Entonces, por ejemplo, si habláramos del Imperio Romano, entonces, desde esa geografía del imperialismo, vamos a mirar cómo se situaron, ¿sí?, los romanos en un territorio y de qué manera organizaron una política que les permitiera administrar, gobernar y mantener el poder sobre dicho territorio. Y si hablamos de en estos tiempos, entonces ya hay un ejemplo del imperialismo, entonces donde hay gobernantes que ejercen el control o el poder sobre diferentes territorios, o que por lo menos lo quieren obtener y mantener por medio de las economías, por medio de las diferentes empresas multinacionales y transnacionales. Entonces ahí sería una parte de esa geografía del imperialismo, donde de una u otra manera hay algún tipo de expansión y dominio sobre diferentes espacios geográficos, bien sea a nivel de continente americano o ya a nivel mundial. ¿Sí? Entonces ahí lo podemos trabajar. Elementos y factores de la geografía política. Entonces, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de elementos que hacen posible ese estudio de la geografía política, de hacer uso de esta rama en la vida cotidiana de las sociedades. Entonces, ahí encontramos el elemento componente fundamental de estos estudios radica en las relaciones de poder. Eso es importantísimo. O sea, siempre habrá una relación de poder de un dominado y un dominador, de alguien que ejerce una autoridad sobre otro y ese otro pues entonces se condiciona a esa autoridad. Entonces, si bien teniendo en cuenta los factores que dan lugar a una gran complejidad en el desarrollo de todos los procesos políticos. Factores entonces que intervienen para modificar las relaciones de poder. Entonces están las necesidades humanas, vitales y sociales. Está la heterogeneidad del espacio geográfico. Sí, sabemos que todos los espacios geográficos no son iguales, por lo tanto así también se va a dar una geografía política. También la posición geoestratégica, teniendo en cuenta las formas, los ejes, las redes, las jerarquías y la apropiación de áreas o sectores. Entonces, todo territorio tiene unas condiciones que pueden beneficiar,
¿sí? Políticamente a un estado, a un gobierno. Y en este caso pues se mira precisamente esas posiciones de un territorio que pueden ser estratégicas, a las cuales se les puede dar un manejo político diferente a otro tipo de superficie o de espacio geográfico. Otro factor, el contenido de los espacios geográficos y las relaciones de dominio entre los seres humanos en aspectos como la apropiación y la producción. Entonces ahí encontramos qué dichos, o en este caso qué actividades se generan en un lugar o en un espacio determinado, un espacio geográfico determinado, y de esa manera, de acuerdo a las actividades que se puedan realizar dentro de ese espacio geográfico, así se va a ejercer un dominio específico sobre dichos espacios. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad de esa geografía política? Entonces, principalmente, permite conocer cuál es la relación de las personas con el espacio político y las variables relacionadas a esto. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar como parte vital al Estado. En la geografía política vamos a encontrar parte vital, fundamental, esencial, vamos a encontrar el Estado. El Estado se va a presentar como el que ejerce el poder, se va a tener que enfrentar o buscar el desarrollo de su propio país, ¿sí? De sus habitantes, de sus ciudadanos. Debe velar por la protección de sus recursos, de esos recursos con los que cuenta, ya recursos naturales, recursos humanos. Debe velar por organizar el territorio de una manera en que se pueda sacar el mayor beneficio, pero sin atentar contra el mismo bienestar de sus ciudadanos. Debe establecer entonces esos procesos demográficos, conocer realmente quiénes o cuáles son las altas o índices de crecimiento de la población, para así generar diferentes alternativas que permitan el progreso y mejorar la calidad de vida. Y también entonces el Estado se presenta como esa forma en la que la sociedad y los ciudadanos pueden organizarse y pueden organizar también su territorio. Conceptos básicos que se manejan en la geografía política. Entonces, el primero que ya habíamos nombrado, que es el del Estado. Entonces, que está compuesto por un territorio, está compuesto por una población, un gobierno común y que tiene una soberanía. Y ese Estado, en este caso, que es la forma de organización política, administrativa y territorial básica sobre la que se establece la sociedad. Por eso, desde la geografía política no podemos dejar al Estado como ese aspecto fundamental o la base principal de la geografía política, porque es desde allí donde se va a dar esos elementos necesarios para poder gobernar, para poder administrar, para poder ejercer la autoridad sobre el territorio, pero también la protección del mismo y de sus habitantes. Entonces, indispensable tener estos conceptos de Estado relacionados con un territorio, relacionados con la población, con un gobierno común y con la soberanía. Entonces, importante que los tengamos en cuenta. Desde el territorio. Entonces, el territorio de un estado se separa de otro por medio de fronteras, que son líneas imaginarias que se determinan de acuerdos o por acuerdos entre estados vecinos. Entonces, nosotros tenemos límites, tenemos fronteras, y eso hace parte o están determinadas desde la geografía política. Y esas fronteras, esas líneas imaginarias, esos límites nos permiten a nosotros saber
cuál es nuestro territorio, cuál es la superficie terrestre que hace parte de Colombia o de cualquier nación, pero también para velar por la protección del mismo. ¿Sí? O sea, no solamente es para beneficiarnos de ese espacio geográfico con sus límites y fronteras, sino realmente para también protegerlos, proteger esa superficie con la que contamos nosotros o con los que cuenta un país. Otro aspecto entonces importante es el ordenamiento territorial. Desde esta perspectiva, entonces ese ordenamiento territorial va a permitir que nosotros usemos esas unidades o esa superficie terrestre de una manera que no se cause ningún daño o por lo menos se disminuya el impacto y asimismo pues se saque mejor provecho. Entonces en este caso este ordenamiento territorial hace referencia a la manera como se distribuyen en el territorio de un país las unidades políticas, administrativas o entidades territoriales. Recordemos cuáles son esas entidades territoriales o algunas de ellas. Recordemos que nosotros tenemos regiones, que tenemos departamentos, que tenemos municipios, que tenemos distritos. Todo esto hacen parte de ¿qué? De esas entidades territoriales, que tenemos también territorios indígenas como parte de ese ordenamiento territorial. Entonces ahí vemos en la imagen pues que de acuerdo a ese ordenamiento territorial también se van a desarrollar diferentes tipos de actividades en ella. Ya como tal, entonces ese plan de ordenamiento territorial con el que cuenta en este caso nuestro país, y puede darse también plan de ordenamiento o POT, que también es conocido así, que se dan en las ciudades, ya en municipios que cuentan con menos de 100.000 habitantes, entonces no se habla de plan de ordenamiento territorial, sino esquema de ordenamiento territorial. Entonces aquí hablamos del POT o plan de ordenamiento territorial. Plan, entonces es una intención o un proyecto, ordenamiento, acción de ordenar, y territorial se denomina territorio, ¿sí? A un área definida, a menudo considerada posesión de una persona, organización, institución, estado o país. Entonces por eso es que se habla de un plan de ordenamiento territorial. Recuerden que el territorio como tal, el territorio que comprende tanto el espacio geográfico habitado por la población como aquel donde la nación ejerce su soberanía, a eso se le habla territorio. Entonces, por ejemplo, el espacio marítimo es un territorio, pero también a esta unidad geográfica se le denomina país. Necesario, ¿por qué? Ese ordenamiento territorial, entonces recuerden, porque nos permite planificar, organizar y ocupar el territorio de la mejor manera, con el fin de mejorar ¿qué? Siempre la calidad de vida de los ciudadanos. Ese es el fin. Ustedes van a decir, profe, pero eso no se da. Pues lo ideal es que cada ordenamiento territorial o plan de ordenamiento que se desarrolle, que se ejecute, pues realmente cumpla con ese propósito de beneficiar siempre a sus ciudadanos, de protegerlos, de resguardarlos y de darles las oportunidades que necesitan para desarrollar, y en este caso desarrollarse económicamente, progresar, pero también mantener el orden. Bueno, dentro del Estado, entonces recuerden que no solamente hablábamos del territorio, sino también de la población. Entonces recordemos que el Estado estaba
organizado estaba compuesto por territorio, por población, por un gobierno común y por la soberanía. Ya hablamos del territorio, ahora vamos a hablar de la población. Entonces, la población es el componente humano del Estado, está conformado por todas las personas que habitan un territorio determinado y cuya interacción entre sí con el espacio geográfico contribuye al desarrollo social, político, educativo, cultural y económico del Estado. Entonces, ¿qué significa esto? Es decir, que es el conjunto de personas que conforman una colectividad permanente que se caracteriza por su identidad y, en este caso, cohesión interna, esa unidad interna.